a todos. Es un gusto tenerlos acá, es un gusto tener a Gustavo, a quien ya voy a presentar en instantes. Solamente quiero tomarme un momentito para agradecerle su presencia y también, por si hubiera alguien que se suma hoy que no haya estado anteriormente en eventos de Vivir Agradecidos, tomarme unos minutitos para contarles qué es Vivir Agradecidos, muy brevemente. Es una organización de la que formamos parte un montón de gente ahora, todos los que están viniendo regularmente forman parte de esta comunidad. Es una comunidad creciente del corazón que busca generar un estado de conciencia cercano a la gratitud, o sea, proponer una vida cercana a la gratitud, a la vitalidad, a la conexión y a los valores, ¿no? Todo eso de distintas maneras. Y una de las formas en que estamos intentando sustentar esta misión, es una misión de amor, es a través de nuestra tienda online. Entonces quería mencionarles que ahí hay unos cuantos libros cada día más a los que pueden acceder, que se los podemos mandar a sus casas si los adquieren, los de Brother, por supuesto, que quizás ya los conozcan, pero también hay de otros autores, bueno, está también el mío, que ya les he comentado en alguna de mis charlas, donde vive el asombro, y hoy quería mencionar especialmente uno que se llama Mindfulness para docentes, que es de una eh, docente y especialista en educación americana que se llama Patricia Jennings, muy, muy recomendable. Es un libro sobre la experiencia que ha hecho ella con docentes en Estados Unidos enseñando mindfulness y logrando eh, unos resultados maravillosos. Así que para quien tenga interés en la educación, en la docencia o en el mindfulness, recomiendo que tengan en sus manos ese libro. Bueno, ahora sí, entonces, muy bienvenido Gustavo. Gracias, Gustavo, Fabiana. un placer. Tu currículum es largo, solamente quiero mencionar algunas distinciones para presentarlo. Así que bueno, gracias otra vez por estar acá. Y nos gustaría hoy entonces empezar esta charlita, esta charla, que durará aproximadamente una hora. Vamos a dejar tiempo al final para consultas y preguntas, y que arranca con esta propuesta que es qué son las constelaciones familiares y qué tienen para decirnos, enseñarnos, revelarnos acerca de los vínculos, los lazos que nos unen. ¿Te gustaría contar un poquito primero qué son para quienes no conozcan Claro, sí. esta Bueno, primero disciplina? gracias por la disponibilidad, gracias a todos del equipo y agradecido a vos por hacer acá esta entrevista juntos, que ya la siento como una charla de amigos, ya hemos charlado un poco de esto y que me encanta lo que se va creando. Ujú. Y bueno, creo que las constelaciones familiares, entre una de las cosas que nos aportan es esta idea de poder mirar la vida como interconectados. Su fundador, que fue Bert Hellinger, creo que esencialmente eh, esto que todos sabíamos de alguna manera, pero él creó un método para poder mirar esto muy claramente, que todo está interconectado. Y podemos partir desde, no sé, desde la familia humana, desde la gran familia humana a la cual todos estamos interconectados, y después de ahí a las familias como si fueran nuestras razas, y después nuestras propias familias cosanguíneas, y después podríamos llamar a nuestras familias espirituales. Entonces, cada grupo, ¿no? La propia familia cosanguínea, la familia espiritual, la familia como raza, y la gran familia humana de la cual todos formamos parte. Creo que Hellinger tuvo como, no sé, el valor, la inspiración y el don de mostrar cuáles son los lazos invisibles que nos unen, cuáles son las conciencias que nos unen. Entonces, desarrolló este método que creo que es de mucho, mucho valor porque nos ayuda a comprender, a mirar, a sanar y, y esencialmente, al menos para mí, en mi propia experiencia, a unir cosas que quizás de otra manera hubiese sido muy difícil de unir. Claro, entiendo. Con lo cual sería bueno por ahí que contemos que además de ser una práctica, que por ahí podemos describir brevemente en qué consiste la práctica, o sea, la Ujú. forma que se lleva a una actuación, a un evento terapéutico como son las constelaciones, además hay toda una cosmovisión por detrás, ¿no? O sea, participe uno o no de una constelación en sí, puede nutrirse de la mirada de las constelaciones, ¿no? ¿No es así? Absolutamente. Creo que por sobre todas las cosas
creo que las constelaciones familiares tienen y aportan, como dijiste, una cosmovisión, una mirada que está vinculada a nuestra interconexión, que está vinculada al equilibrio de las cosas, que está vinculada al sentido de la pertenencia, que es algo que toca tan profundamente la experiencia humana, al sentido del intercambio, del equilibrio y al sentido de las jerarquías, ¿no? De todo tiene un orden jerárquico. Entonces, eh, y después, desde esta cosmovisión, después sucede lo que llamamos cuando se hace una constelación, digamos que sería como el método, pero el Ujú, método está sostenido por digamos, un marco mucho más grande, que es una comprensión, digamos, de las relaciones humanas, una comprensión del alma humana y una comprensión del espíritu de la humanidad. Eh, entonces, después el método puede ser llevado de muchas maneras. Puede ser mm, hecho de manera individual, puede ser hecho de manera grupal, puede ser hecho con representantes, puede ser hecho a través de visualizaciones. Hay muchas formas, pero casi diría que dentro del método lo más significativo es cómo, digamos, qué hace o qué posibilita una constelación, qué algo que sucede dentro del mundo interno, digamos, lo que Hellinger llamaba las imágenes internas, puedan ser representadas o configuradas en el espacio externo. Y a mm, partir de eso poder mirar ciertas dinámicas. Él desarrolló muchas y usó muchas otras teorías, ¿no? Las teorías del campo, de información. Entonces, tiene un nivel de complejidad y al mismo tiempo un nivel de mucha simpleza. Eh, Al inicio de todo su camino, él habló mucho de los órdenes, ¿no? mm, Y digamos que casi como una columna vertebral de toda la teoría de las constelaciones familiares que puede ser aplicada para la vida cotidiana, tiene que ver con los órdenes. Y ujú, él decía que primero es el orden y después es el amor, y que el amor fluye si hay orden. Y esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como, eh, entonces para eso él decía que, bueno, que había órdenes jerárquicos, que cada uno tiene que ocupar su lugar, que primero vienen no sé, los abuelos, después los padres, después los hijos, y muchas veces en nuestras experiencias hay padres o madres que por sus situaciones, por sus dificultades, o por las razones que fueran, están ocupando un lugar muy de niños y hay niños que ocupan un lugar muy de adultos. Entonces hay un orden que a veces se altera y ese orden que se altera hace que a veces algo del amor no pueda fluir, porque en vez de ser de un río, de montaña que baja con todo digamos, ese amor o esa energía, es como si tuviera que ir para arriba. Eh, entonces eso genera, digamos, una carga extra en la mm, persona o en el sistema. mm. Interesante. Y podríamos pensar también si en esto de los órdenes que parecieran establecer, bueno, como vos bien dijiste, una jerarquía y una direccionalidad, estos abuelos que se ocupan de los padres, que se ocupan de los hijos, traigo algo que es de mi propia cosecha, ¿no? Pero hay algo también de que esos hijos después cuando devuelvan a sus propios hijos, ¿no? Como si el amor fuera pasando de generación en generación y esa fuera también una direccionalidad como natural al orden de las cosas. Abs- Creo que eso es como muy lindo lo que traes como imagen, que lo mejor, digamos, el mejor reconocimiento es poder pasar hacia adelante lo que sigue, porque la vida va siempre hacia adelante. Y lo que hago haciendo eso es honrando a lo que está por detrás. Muchas veces quizás eh, Hellinger a medida que fue avanzando en sus teorías y en sus años, fue como siendo cada vez más, como más agudo y más sutil, ¿no? Entonces Ujú, decía, a los padres con que nos hayan dado la vida, ya nos dieron todo lo más importante. mm, Lo demás es cosecha personal. Entonces, ¿y qué pasa cuando uno recibe la vida? La vida es imposible de compensarla. No hay forma de devolver ese don que viene a través de los padres. mm, Entonces, digamos, ¿cuál es el don digamos, cuál sería el acto más puro, ¿no? Para devolver el don de la vida? Y creo que ahí hay un punto de conexión, ¿no? Con esta fundación que es la gratitud. Eh, ujú, Hay cosas que solo se pueden equilibrar y compensar con gratitud.
Digamos, hay deudas que son impagables, solamente se agradecen. Y una es el regalo de la vida. No sé, no hay forma de devolver eso, solo hay gratitud y si soy agradecido, ¿no? Como dice Brother David, una persona agradecida se transforma en una persona feliz. Y si estoy feliz, puedo dar todo lo que tengo a los que siguen, los Mm, hijos o lo que la vida me ponga en mi camino hacia adelante. ujú. Sí, voy a hacer un poquito abogado del diablo ahora para Dale, plantear claro. un tema que seguramente se plantean en quien escucha o en algunos de los que escuchan, ¿no? Y es qué pasa en los casos donde los padres no han cumplido bien ese rol o han hecho cosas, han hecho daño y esa gratitud compite con, con otro tipo de Con el emociones, dolor, ¿no? con el dolor. Claro, con el Creo que dolor ese es, básicamente y el exacto, enojo. exacto. Creo que ese es un punto muy fundamental y que es un punto como muy sensible, sobre todo en las constelaciones familiares y en la enseñanza, ¿no? Quizás muchas personas que conocen o han escuchado, escuchan mucho, ¿no? Como, bueno, como tomar a la madre, tomar al padre, honrar. Y como vos decís, hay situaciones de vida que es muy difícil hacer eso Mm, porque hubo un don que fue el don de la vida, pero también eso vino junto con daño. ujú, Eh, entonces, a mí me ayudó mucho una vez en un retiro con Brother David, cuando él dijo, no se puede agradecer todas las cosas, ujú, se agradecen las posibilidades, no se pueden agradecer los hechos, se agradecen las posibilidades que esos hechos traen porque hay mm, cosas yo no puedo agradecer el dolor, pero puedo mm, agradecer la posibilidad que ese dolor me trajo a mi vida, de ujú, comprender, de transformar, de abrir. ujú, Entonces, creo que cuando una persona tiene una experiencia de dolor en relación al apego, digamos, dicho en un término técnico, al apego, a la crianza, o al cuidado, o al descuido, ujú, creo que es poder ayudar a esa persona que lo que puede agradecer es que permitieron la vida. Y quizás en el mapa de vida de esa persona va a haber un trabajo muy arduo al principio de poder como desacoplar, desmenuzar el dolor de la posibilidad. Y quizás puedo agradecer por la posibilidad de la vida eh, mm, y puedo como mirar que los hechos me dejaron marcas, pero eso no imposibilita poder reconocer o agradecer o honrar quien permitió la vida. Es como una ujú, justicia restaurativa, digamos, mm, yo puedo perdonar a la persona, pero no el hecho. El hecho quizás tiene que ser juzgado o tiene que seguir un canal para que algo se equilibre, pero la ujú, dignidad de la persona la puedo perdonar. Entonces, como algo de esto me parece súper importante, porque muchas veces, sobre todo muchas veces lo vi, y el otro día compartiendo con una compañera que está ahí, justo Paula, hablando de esto, muchas veces es como si se le obligara a la persona que honre a los padres, sin ujú, mirar si esto es sí, posible o no, no es posible para la persona, ¿no? Digamos, claro. hijos que quizás fueron abusados por los padres. Ujú, Entonces, ¿cómo haces para honrar? Entonces, creo que primero hay que hacer porque ahí cuando pasa esto es porque hay un trauma. Entonces, primero hay que ayudar mucho a sanar el trauma. No puedo exponer a alguien que haga algo que sería como retraumatizarlo. Entonces, creo que ahí hay ujú, que ser como sumamente cuidadosos. Hay que poder ayudar a primero a lidiar, a sanar esas huellas del trauma para poder después, como digamos, desacoplar el hecho de la persona. mm, claro, totalmente. También me pregunto si cuando han habido así estas crianzas muy desafortunadas, con muy poca nutrición y poco amor, siempre, o siempre no, pero en general ha habido alguien, consanguíneo o no, que ha brindado ese amor que Lo posibilitó, aportó. ¿no? Que esa Mm. persona. Entonces me pregunto, a veces en los diálogos aparece esto, ¿no? De una figura que fue más padre que el padre, o que en algún sentido facilitó o inspiró o cobijó. ¿Qué diría Hellinger en tu opinión o cómo vería él ese orden del amor, que no es Ajá. consanguíneo, que no es biológico, pero que estuvo? Bien, no sé qué diría Hellinger de una pregunta puntual, pero bueno, ahora que ¿Qué ya no dirías está vos? Perdón, ¿qué dirías no, vos? no, no, perfecto, pero sí estoy inspirado por él, pero y sé lo que él decía de estas cosas. Eh,
y me parece que lo que yo fui construyendo también en base a lo que aprendí de él, lo que fui aprendiendo de tantos otros maestros, ¿no? Que para mí, pero sí Hellinger dice algo muy importante en relación a eso que traes, es que, y que tiene que ver con el título que le pusimos, que es los vínculos que nos unen. Ujú, Y hay hechos de destino que nos unen y que generan vínculos. Y uno de ellos son estos. Cuando alguien en la vida ocupó un lugar de cuidado, de sostén, que posibilitó que tu vida se despliegue, eh, eso genera un vínculo que no se disuelve, eh, aunque yo deje de ver a esa persona. A distinto que es como cuando uno disuelve una relación. Una relación se puede disolver, pero esos vínculos que tienen como digamos, una marca profunda, porque son personas que sostuvieron, hicieron algo significativo para tu vida, y también ujú, dice que hay vínculos, y creo que eso fue una gran revelación que él trajo y puso a la luz, que hay vínculos que también te unen, que por ejemplo el vínculo entre el asesino y la familia de una víctima asesinada. Entonces ese vínculo une a la familia, porque es un vínculo de intensidad, ¿no? Y Hellinger decía, y muchas tradiciones espirituales lo dicen, que cuando una persona comete un asesinato, eh, esa persona de alguna manera empieza a formar parte de la familia donde se vivió el asesinato. Eh, ¿No? Entonces, como si el asesino empezara a formar parte de esa otra familia. Y hay muchas experiencias de eso que se pueden ver, y hay cosas que pueden hacer muy reparadoras en relación a eso. Entonces, eso que decís, esos sustitutos de cuidado, claro que son vínculos profundos y que también se merecen gratitud. Te escuché hablar mucho en una de tus charlas de los domingos, ¿no? Como ujú, en las culturas o en las tradiciones más antiguas o más ligadas a la tierra, muchas veces esos lugares de cuidado, y no tanto en mi infancia, el lugar de la madrina, el padrino, ¿no? ujú, Como casi los sustitutos ante si a los padres les pasara algo, los tíos espirituales, que a veces son los que ujú, sostienen muchas cosas de muchas personas, todos esos también forman parte. Claro que sí, y eso tiene que ver con el sentido y el orden de la pertenencia, que es algo muy claro. lindo que Mm, Hellinger describió, y que yo quizás también lo enriquecí con, no sé, con mi conocimiento espiritual, donde nadie nos puede quitar la pertenencia. Entonces nadie nos puede quitar la pertenencia a ser hijos del Creador como algo macro, digamos, eh, y por más que sea expulsado o excluido, por ejemplo, de mi familia porque no cumplo determinadas cosas, digamos, por más que sea excluido, esa pertenencia siempre la voy a tener. Entonces ahí donde Hellinger trabajó mucho, ¿qué pasa con los excluidos? En los sistemas familiares, en los sistemas sociales, ujú, eh, y ahí donde conecté, al menos en mi camino, ¿no? Donde uno va armando su propio camino, algo de la mirada, la cosmovisión hellingeriana y la cosmovisión o la espiritualidad franciscana, que tiene ese punto de conexión que es mirar a los excluidos, cómo se los trae de vuelta a los excluidos al centro de la pertenencia o al centro de la escena, mm, porque y cuando algo de lo excluido, ¿no? No mm. se puede mirar, siempre alguien en una familia, en un posgénito, A que estemos también ahí. Pero bueno, lo podemos también traer acá porque es parte de esto que estamos conversando. Yo voy a hablar más en términos sociales, no familiares, pero todo forma parte, ¿no? Porque hay excluidos familiares y excluidos de la sociedad, ¿no? sociales, Los claro. grupos marginados, y es un tema que hoy nos está convocando a todos, ¿no? Preguntarnos qué hacemos respecto de esto y hasta qué punto somos partícipes, a veces sin darnos cuenta. Eh,
Con respecto a esto que decís de o lo que hablábamos de figuras no consanguíneas, no biológicas, que han sido parte de la propia formación, también están las figuras que no conocimos ni conoceremos, ¿no? Desde figuras históricas o contemporáneas, pero que no conocemos y sin embargo pueden pasar a ser algo así como padres y madres espirituales, ¿no? No sé si eso fue así en tu experiencia. En la mía ciertamente lo fue, lo es. Como te referís a seres que habitaron en otro tiempo-espacio, digamos. Sí, o contemporáneos, no sé, en mi caso una poeta, Mary Oliver, que ha sido es una familiar para mí, o Campbell, o sea, uno puede tener gente que ha seguido por sus Absolutamente, libros o de distintas maneras y que uno siente una pertenencia muy intensa, ¿no? Aunque no nos absolu- hayamos conocido absolutamente. completamente. Es como lo que hoy llamaríamos ser parte de una comunidad, ¿no? Entonces hay un nivel de comunidad Ujú. que es como una comunidad en el sentido, lo diría desde la mirada de la física cuántica, es como un campo cuántico de información. Por supuesto, como decís, quizás hubieron poetas, escritores, eh, sabios, santos, que inspiraron mi vida y que para mí fueron mis maestros y que nunca me encontré en la dimensión física con ellos, pero cuando leo sus escritos o leo sus enseñanzas, estoy claramente unido a ellos y claro que forman parte y pertenezco como a ese campo de información, es como decir los seguidores de, ¿no? Eh, yo cuando lo preguntabas lo pensaba en términos de eh, cuando, por ejemplo, con los que tuve experiencia, con los navajos o los hopis, ¿no? Del sur de Estados Unidos, que hice experiencia con ellos, ellos decían, al menos lo que fui aprendiendo con ellos, que todos nuestros actos pueden afectar hasta 7 generaciones futuras, ¿no? Entonces, eh, quizás si nosotros tenemos esa conciencia de que lo que yo hago afecta a 7 generaciones futuras, entonces yo puedo proyectar qué semilla quiero dejar en el futuro. Entonces, claramente hay personas que pueden entrar en ese linaje, ¿no? En el budismo es muy claro, donde hay linajes que vienen de años, y uno entra en ese linaje y se nutre de ese linaje ancestral. En la mística cristiana también, ¿no? Es como, entonces, también uno forma parte, ¿no? Es como decir, bueno, yo formo parte de la gran familia franciscana porque siento afinidad con ese carisma, como así formo parte del conocimiento que me fue dado a través del budismo, como formo parte, entonces me siento perteneciente como a muchas raíces, me siento parte de vivir agradecidos porque me nutro y nutro, entonces lo importante de sentir pertenencia es el intercambio, que donde uno siente pertenencia, tiene la responsabilidad de saber qué hacer con lo que recibe y cómo devolver y dar eso que recibe. Entonces eso nos nutre, nos enriquece. Y eso es algo que si esa conciencia la desarrollamos cada vez más, por supuesto que nuestra mirada va a ir mucho más allá de nuestra propia frontera, ¿no? Entonces, creo que cuando hablé, ¿no? Esa charla que hablamos sobre San Francisco, ¿no? Es como hay una relación que es hacia adentro con uno mismo, una relación que es horizontal, que es con toda la creación, los seres humanos, todos los seres sintientes de todos los reinos, y una relación con lo sagrado o lo divino. Entonces, si me siento perteneciente a eso, voy a cuidar esos niveles, voy a cuidar la relación conmigo mismo, voy a cuidar la relación con los otros, seres humanos o seres sintientes, la tierra, los animales, los vegetales, los minerales, y voy a cuidar mi relación con lo sagrado. Claro, claro. Perdón que me voy silenciando porque hay mucho ruido en la calle. Em, sí, y en ese sentido, planteada de esta manera, la pertenencia es casi una elección, ¿no? Decidir que uno pertenece, porque a veces incluso puede ser en algún sentido unidireccional, como cuando uno le pertenece a la obra de un autor o un autor que nunca me conoció ni me conocerá, no obstante, esa pertenencia yo la elijo, ¿no? Puede ser una Esa la elección, elegimos, claro. claro. Y también interesante que mencionas la pertenencia con la tierra, que es esa gran pertenencia que todos compartimos, pero algunos no hacen tan conscientes, ¿no?
pero volviendo un poquito al orden de lo familiar, me parece que ahí hay otro tema que rozamos, pero que podríamos desglosar más, que es cuando esos padres no estuvieron por ahí a la altura de las circunstancias y dañaron, o más que no estuvieron, sino que dañaron, a veces se plantea esta idea de hasta dónde se le debe a esos padres eh, algún tipo de fidelidad. Por ejemplo, seguir viéndolos, seguir cuidándolos. Esto es un tema que aparece mucho cuando han habido abusos, por ejemplo, ¿no? Y hay hijos que eligen cortar ese vínculo. Me pregunto qué dicen las constelaciones o qué te parece a vos desde tu mirada inspirada informada por las constelaciones, hasta qué punto se vuelve necesario que se sostengan esos vínculos de algún modo. Desde la mirada de las constelaciones se diferencia vínculo de relación. Ujú, Eh, entonces, los vínculos cosanguíneos son indisolubles. claro. Eh, lo que uno puede interrumpir es la relación. Ujú, Entonces, yo creo que en esos casos donde hubo daño, eh, creo que lo primero es poder ayudar a la persona a sanar esas huellas del daño. Eh, porque muchas veces el daño, eh, si te dejas, si algo hace que te quedes muy fijado en el daño, de alguna manera te ubicas en un lugar como de padeciente y vas repitiendo vinculaciones de padecimiento. ujú, Entonces, es como si esos daños vuelven a seguir, o a ujú, veces te transformas en que hace padecer a otros. Entonces, mm, creo que lo primero es ayudar a una persona a sanar estas experiencias o estas huellas del trauma o del daño. Creo que eso mm. para mí sería como el primer paso. Sí, Antes de pensar si vincular, no vincular, si relacionar o no relacionar, porque cualquier mm, revinculación o cualquier re-relación con la persona puede activar mucho esas huellas. Entonces yo no claro. expondría a nadie que no tiene medianamente, no sé, metabolizadas, sanadas y vistas esas huellas, que se Mm, expongan nuevamente a quien sintió que lo dañó. claro. Cuando uno está un poco más sano y más fuerte, quizás puede enfrentar esa situación desde un lugar más fortalecido y quizás ahí Mm, sucedan cosas que puedan tener que ver con la reconciliación, con el perdón, o vaya a saber lo que puede ser que pase. Pero primero tiene que haber como, digamos, como un fortalecimiento. Digamos, mm. es muy difícil ir al encuentro si uno está como dañado o si uno está más empobrecido, porque esa asimetría puede generar de vuelta otro daño por como la diferencia de poder sobre eso. Entiendo, entiendo. Para que se queden tranquilos, quiero decirles que estoy leyendo las preguntas, ahora vamos a ir a ellas. Ah, Hacemos un breve intercambio más con Gustavo y ya los habilito a las preguntas, porque hay preguntas importantes. bueno, Em, dale. en relación a esto que decías, quiero llevarlo un pasito más allá y preguntarme, ¿qué pasa si no se trata del daño pasado, sino que hay personas que en sí mismas, padres que están dañados y que siguen generando conductas tóxicas para los hijos, ¿no? Que siguen atacando o que siguen teniendo cuestiones agresivas? Me pregunto si en el ámbito, en la cosmovisión de las constelaciones, siempre es preferible mantener la relación, voy a decir, no el vínculo, a no No, mantenerlo. no, no. Ok, A menos, a ver, no podría decir desde la mirada de las constelaciones, podría decir, si yo tuviera que ayudar a alguien, diría no. ok. No puedo como poner en supremacía mantener una relación cuando en esa relación no hay equilibrio. Primero hay que ver cómo se equilibra eso. A veces eso Ujú, es posible, a veces no es posible. Y creo que mm, el primer acto de sanación es reconocer los límites de las posibilidades, ¿no? Como decía Ansel Grum, quien no reconoce sus límites se, se transforma en su propia víctima. Entonces, mm. si hay algo que no es posible, no es posible. Eh, no, no expondría ni le sugeriría a nadie que haga lo que no le es posible. Está clarísimo. En pos de una teoría. Coincido plenamente. Te voy a hacer una pregunta más, porque está que Dale, arde dale. el chat. Hay muchas consultas y vamos a abordarlas. La última pregunta respecto de
de cómo plantean las constelaciones es, a ver, de cómo ven las constelaciones el vínculo con los ancestros, que sé que es un elemento importante, ¿no? En el Ujú. ámbito de las constelaciones. ¿Hasta qué punto es importante que las personas tengan algún tipo de contacto con su historia, que exploren, que se vinculen, que conozcan algo sobre la historia de su familia? En nuestra cultura occidental, donde esto no está instalado como sí, por ejemplo, entre las culturas aborígenes de muchas zonas del mundo, ¿no? Yo creo que es importante saber que nosotros venimos de una cadena infinita de ancestros. Mm, Esto es lo primero, como reconocernos como un eslabón en en una gran cadena. Entonces eso ya nos pone como en un lugar donde mi existencia tuvo muchas otras existencias antes que vivieron, amaron, murieron, padecieron, resolvieron. Entonces, para mí esto es importante. mm, Eh, y, y es como si yo mirara un poco hacia atrás y puedo decir, "Ah, detrás mío hubieron muchos que sí. pudieron con su vida e hicieron lo que pudieron con su vida. Ujú, Y gracias a todos esos eslabones, ahora estoy yo. Entonces me ujú, parece que poder mirar con reconocimiento y a los ancestros nos pone como en una dimensión más como, casi diría cósmica, existencia que surge de la nada. claro. Eh, Después, conocer hechos o conocer situaciones de los ancestros, creo que es importante, sobre todo cuando en la vida concreta, en mi propia vida, en mi despliegue de la vida, hay Ujú, ciertas situaciones, hechos que se traban, que se frenan, que se imposibilitan, que se caen, se boicotean. Creo que en eso las constelaciones hacen un aporte muy valioso, ¿no? Porque muchas veces ahí es donde Hellinger desarrolló algo muy valioso que son las lealtades a vamos a decir, a la conciencia familiar. Entonces, mm, muchas veces, quizás en algún antepasado o alguien de mis antepasados quedó excluido por lo que fuera, porque quizás cometió algo que en su contexto eso era condenado, o no sé, o pasó X cosas, o se enriqueció a costa de algo, o sufrió una estafa, y eso quedó como desplazado, ocultado, en secreto, ¿no? Entonces, todo lo que queda oculto, secreto, siempre busca cómo volver a expresarse, ¿no? Ya lo decía Freud, ¿no? Lo reprimido vuelve, los navajos decía, recordá los hechos, porque lo que no recuerdes, el viento te lo va a traer. mm, Entonces, mirar hacia los ancestros es como reconocer que vengo de algo grande y si hay algo en ellos que requiere una mirada por lo que no pudo ser visto, bueno, poder mirar, traerlos y recordar que todos tienen un lugar. Digamos, no hay que merecerse la pertenencia, no hay que ganársela. Todos merecemos un lugar y todos tenemos un lugar. Eh, mm. no sé si respondí un poco la Sí, pregunta. Sí. absolutamente. Quiero empezar a tomar algunas preguntas que me parecen importantes. Eh, Alguien preguntó qué pasa cuando muere un hijo, qué pasa con el orden. Espera que quiero buscar exactamente la pregunta, si la leo tal cual. Eh, Perdón. Acá, Fabiana, ¿podrías preguntarle sobre el orden cuando perdemos un hijo? ¿Cómo se trabajaría en constelaciones? Eh, no sé exactamente cuál sería, qué quiere decir con el orden en ese caso, porque en ese caso estamos hablando de una pérdida, ¿no? Y un poco tuvimos esa charla sobre los duelos. A Mm, veces la experiencia, por ejemplo, experiencias muy tempranas de los hijos, eh, lo que podríamos llamar las muertes blancas, las muertes en las primeras horas o las primeras semanas de vida, o las muertes como perinatales o las muertes intrauterinas, muchas veces eso queda como oculto y no se habla de eso. Entonces, después vienen nuevos hijos, pero quizás nunca se supo que eso existió. Entonces, lo que es importante es, por ejemplo, que todos
como todo tuvo una existencia, ya sea en la gestación o sea en la vida, todo lo que tomó existencia es importante que sea reconocido como parte del sistema. mm, Entonces, en ese caso, las constelaciones, a veces, en ese caso, ¿qué sucede? Puede ser que esa mamá o ese papá, frente a la muerte de un hijo, queda como en un duelo quizás muy fijado, un duelo que lleva mucho tiempo o un duelo que quizás no se puede elaborar. Entonces quizás vienen nuevos hijos y ese papá o esa mamá está un poco en la vida y un poco en la muerte. Es como una parte se quiere morir, otra parte está vivo. Entonces eso después trae consecuencias, porque por ejemplo cuando una mamá o un papá o los padres pierden un hijo y después tienen otro hijo, digamos, qué lugar ocupas. A veces, muchas veces los padres dicen, no sé, nuestro nuevo hijo fue el que nos trajo a la vida de vuelta. Entonces, hay un peso puesto sobre ese hijo, ¿no? Entonces, quizás ese peso en algún momento tiene que ser como retirado, porque sí, en la realidad muchas veces un hijo nace y trae de vuelta a la vida a los padres que están en un duelo profundo, pero eso es mucha carga para ese hijo. claro. Entonces, en algún momento es importante quizás mirar eso y decir, bueno, gracias, sé que fue mucho, ahora te saco esa carga. No hace Bien, falta que seas el que sostenga mi vida, porque después quizás ese niño, esa niña, se transforma en un salvador de otros. claro, eh, y eso después trae parte de su sufrimiento. ¿Mm? claro, claro. Cuando hablas del orden, ¿estás hablando también del orden literal? Por ejemplo, el orden de los hijos en una familia, o no. Ahí también se explora Sí, qué peso tiene. exacto, exacto, porque por ejemplo, no sé, los hermanos, muchas veces, digamos, los hijos que se gestaron y por alguna razón no llegaron a, como a la manifestación de la vida porque se interrumpieron esas gestaciones naturales o por decisiones propias, forman parte de un orden. Entonces, si yo tengo, no sé, un hijo nacido, un segundo hijo no nacido, un tercer hijo no nacido, un cuarto hijo nacido, en la conciencia del alma, es decir, yo tengo 4 hijos, 2 nacidos y 2 no nacidos. Entonces, también hay un orden, porque a veces, no sé, ese cuarto, pero que en verdad en la vida concreta es el segundo, tiene a veces una sensación de decir, pero ¿cómo? Yo nunca no me siento como el segundo. Eh, o otro, o si es en el medio, yo no me siento como el hermano mayor, porque quizás hubo otro antes que fue el mayor y que no llegó a la vida. Entonces, esto en el orden de los hermanos también es importante, en el orden de las parejas, digamos, nadie digamos, que se separa y vuelva a una pareja, no puede negar que hubo alguien que estuvo primero. Y si la nueva pareja niega o no quiere reconocer que hubo alguien que estuvo primero, eso va a traer ciertas dificultades, porque digamos, casi diría que una cosa fundamental en las constelaciones es poder mirar lo que es como es y poder asentir a lo que es como es. Y desde Mm, ahí vamos trabajando. Pero si quiero que lo que fue o lo que es no sea como es, ujú, estoy ya con casi con una actitud de soberbia, porque no puedo hacer que lo que es sea distinto. mm. Bien, o sea que la aceptación sería como una de las Condiciones. virtudes, de las posiciones que más se enfatizan. Em, Acá preguntan, ¿quiénes son los excluidos? Siempre los oigo nombrar en constelaciones. Bueno, un poquito lo dijiste, ¿no? Los Cuando hablaste. excluidos son, por ejemplo, eh, pues, por ejemplo, muchas veces los hijos que fueron abortados son excluidos de un sistema, muchas veces los excluidos fueron quizás los que tuvieron enfermedades mentales, los excluidos fueron los que no siguieron los designios familiares, muchas veces los excluidos fueron los que cometieron una estafa, los que mataron o los que fueron matados, muchas veces los excluidos fueron los que se suicidaron porque generan vergüenza. Todo lo que para el sistema de creencias de ese sistema familiar es vivido como algo amenazante o desestabilizante. Entonces el Mm, sistema lo excluye. claro, aunque su huella permanezca, claro. Exacto. Em, Acá preguntan, ¿cómo influye la modernidad en la mirada de las constelaciones? ¿Cómo se juega un niño que nació con un donante de esperma anónimo y luego su mamá está en pareja con alguien que lo cría desde su nacimiento?
y luego su mamá se separa y hace una familia ensamblada. ¿Cómo ordenar todo esto? Bueno, ahí veo, ahí la vi la pregunta, Carola. Sí. Creo que esto es muy importante y creo que esto es lo que las constelaciones y este conocimiento nos exige estar en una cuestión de vida, dinámica, vivo, ¿no? No puede ser un conocimiento estático, porque claramente, eh, posiblemente dentro de 20 años, eh, quizás no vamos a poder decir que hay un padre y una madre solamente. Quizás dentro de 20 años vamos a decir hay una sola madre, hay dos madres, hay dos padres. Entonces, el desarrollo nos va a requerir también ampliar nuestras capacidades de poder mirar, ¿no? Como dice Hellinger, para poder ser un constelador no tenés que tener juicio, tenés que entrar en la empatía sistémica del todo. Entonces, ¿cómo influye? Digamos, si una mamá o una familia necesitan o el método que tienen posible para tener un hijo es a través de un donante, lo importante es saber que eso es posible gracias a dos cosas, gracias a que hay un donante y gracias a la ciencia. Entonces, también esos dos elementos fundamentales tienen que tener un lugar de reconocimiento. Entonces, cuando alguien dice, bueno, yo voy a ser un padre o una madre monoparental, eso es una decisión, pero en esa decisión no se puede excluir todos los otros que formaron parte, por más que sea anónimo, detrás de ese anónimo hay una persona, hay un alma, hay una historia, hay una información. Entonces yo puedo decir, aunque yo no sepa quién sos, gracias porque me posibilitaste algo muy importante para mi vida. Entonces, ya deja de ser anónimo, ya deja de ser una cuestión solamente técnica. Entonces, es como ponerle conciencia y espíritu a todas las cosas, porque gracias a la ciencia eso es posible. Hace 50 años no era posible. Entonces, ¿cómo se ordena? La manera de ordenar es dándole reconocimiento a todo lo que se involucra en el hecho. Esa es la manera de ordenar. Claro, claro, Hellinger no tenía forma de saber nada de esto, ¿no? Pero hoy en día, digo, dando un Hace un costado. año que murió, tampoco hace tanto, ¿no? Ah, mira, yo pensé que hacía más que había muerto. No, Bueno, no, pero te quiero mencionar dentro de lo que estamos hablando, un fenómeno que es re complejo, que es este de las fertilizaciones asistidas, donde se generan como varios embriones, ¿no? Y algunos de ellos son descartados, con lo sí, cual no pareciera todavía haberse abordado cómo se, digo, desde la mirada de las constelaciones, eso también habría que tomarlo en cuenta, me sí, pregunto. claro. Sí, muchas veces ayudamos a personas a familias o parejas o personas individuales que tienen embriones conservados y tienen que tomar una decisión de qué hacen, eh, cuál, cuántos transfieren, si transfieren uno, transfieren todos, que si se descarta. Entonces, hay un lenguaje que es el lenguaje de la ciencia, que es un lenguaje a veces hasta casi, no sé, deshumanizado en algún sentido, no sé si llamarlo así, pero un lenguaje técnico, ¿no? Mm, Pero desde la mirada de las constelaciones, por supuesto que sí tienen un lugar. Entonces, es como cuando alguien tiene que hacer un procedimiento de ese tipo, digamos, también se puede acompañar, se puede, digamos, darle un lugar. Y cuando alguien tiene que tomar una decisión de ese tipo, también tiene que iniciar un proceso de duelo, porque es el duelo por lo que no pudo ser. mm, Y no pudo ser por una decisión. Entonces hay duelos que son por hechos de destino y hay ujú, duelos que son por decisiones personales. Y, ujú, tienen, y pareciera ser que los duelos por decisiones personales no tienen mucha legitimidad, pero mm. son tan intensos como los duelos por destino o por hechos que vienen de la afuera. Claro, entiendo. Mencionaste las familias monoparentales. Me pregunto, dentro de esta mirada de los órdenes, una persona que decide tener un hijo sin pareja, eh, mujer o hombre, ¿qué pasa con eso, no? Se supone que ese rol que falta hay que reponerlo simbólicamente, de algún modo hay que honrar esa ausencia o no necesariamente. Creo que Porque, esto es lo que son los grandes desafíos que todos estamos afrontando, que no sabemos, digamos, lo que sabemos es que iremos viendo cómo es esto.
digamos, a mí, desde mi punto de vista y como yo lo miro, no prefiero o decido mirar no como que algo falta, Ujú, eh, sino que como es completo. Eh, y en esa completud poder reconocer quiénes cumplen otras funciones. Eh, pero en ese caso son todas cuestiones nuevas, estamos recién, digamos, hablar de maternidad o paternidad monoparental, no sé, llevamos muy poquito tiempo con eso. ¿Qué efecto va a tener sobre nuestro psiquismo, sobre esos niños y esas niñas? ¿Qué efecto va a tener sobre el sistema familiar? Estamos recién experimentando y creo que tener una mirada abierta también es como dejar que estas cosas sean excluidas, que pasen como por un costado, es como traer a todos al centro de la mesa y que todos tengan participación. Y cuando podamos ampliar la mirada y la conciencia para mirar el todo como un todo, quizás algo podamos encontrar que hasta ahora no encontramos. La verdad que en ese sentido no lo sé, he acompañado mucha gente con muchos de este tipo de experiencias y bueno, y vamos viendo que hay buenos resultados. claro, pero digo porque hace tanto énfasis la mirada de las constelaciones en el rol de cada función y que cuando no está igual hay que honrar esa ausencia, que me pregunto cuando una mujer decide tener un hijo sola, eh, ¿cuál sería la mirada específicamente sobre esa función ausente? Es que justamente lo que podemos decir es que no es sola, ¿En qué sentido? en el sentido que por ahora siempre es a través de la vinculación con alguien, aunque sea de a través de la ciencia, nunca es solo. Por Mm, ahora, en la experiencia humana, no mm, tenemos la posibilidad de fecundar solos. claro. Sí, sí, pero me pregunto si Hellinger llegó en algún momento se preguntó sobre esto de cómo se honra el lugar cuando el lugar lo ocupa un saber, como es la ciencia, ¿no? Y no una No, no persona. solo un saber, sino, digamos, yo te puedo decir que en mi experiencia, cuando un papá o una mamá, digamos, un papá que es padre monoparental o una mamá, experiencias que he acompañado, Ujú, para que el orden quede como establecido es reconocer que para que en el caso de una mamá, si eso es a través de un semen de donante, reconocer que hubo un hombre que posibilita esto. mm, aunque sea Porque, anónimo. claro, que sea anónimo no quiere decir que no exista. No, no, claro. Eh, Por eso me entonces, preguntaba si, exacto, sí, sí, se ritualiza, se lo nombra, se le da un lugar, porque si decimos que es solo, es como negar algo que no es solo, es gracias a alguien, claro, claro, aunque como sea un dijiste, anónimo. sí, entiendo, entiendo. No, cuando dijiste completa en sí misma me pareció como que ahí faltaba ese lugar, pero entiendo que por lo que decís que se incluye de alguna manera ese lugar que no está, o esa contribución que no está presente. Acá están preguntando por prácticas, si hay prácticas que podríamos traer, y también Analía pregunta, por ejemplo, si se puede constelar el COVID-19. Bueno, hay muchos consteladores que han hecho constelaciones sobre el COVID. Eh, no es algo que yo hice ni que es algo que a mí no sé, me llame a hacer. Hay ciertas experiencias que para mí, cuando las veo que son tan grandes como son, eh, quizás me rindo a querer comprender algunas cosas. Me dejo tomar un poco por la inmensidad de la experiencia, eh, un poco haciendo como donde vive la sombra, haciendo nombre a tu libro. No sé, hay algo de eso que no sé, me abre a un asombro y quizás hay cosas que no decido o no me llama a querer constelar porque no hay algo que necesite comprender todavía de eso. Eh, Ujú, tiene una inmensidad tan grande que quizás lo tomo como es sin necesidad de querer comprender. Hay cosas que son para comprender y hay cosas para decir así son. Y eso es como tan muy personal, digamos. sí, 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 rendirse al misterio o aceptar Exacto. el misterio, sí. Exacto. Rendirse al misterio o indagar sobre el misterio. Entonces hay cosas que son para rendirse,
al misterio y cosas que son para indagar. Mm. Y también está la elección personal ahí, ¿no? De Absolutamente. quién quiere hacer qué. Acá Rubén está preguntando si puede hablar de cómo sanar los problemas que le ocasiona la cuarentena permanente en que nos han metido. Y después lo repregunta en otras palabras, pero habla de cómo sobrellevar la cuarentena. Entiendo que esa es la pregunta. ¿Hay algo que quieras compartir respecto de esto? Bueno, ya eso creo que excede un poco el tema de las constelaciones, ¿no? Pero yo creo que para cómo llevar la cuarentena, creo que cada persona tiene que ir como en búsqueda de sus recursos internos más genuinos. Eh, y cuando uno va en búsqueda de sus recursos y las cosas que te sostuvieron en los momentos difíciles de tu vida, los pones ahí, los pones al servicio de ver cómo afronto una situación que realmente es difícil, desde muchos puntos de vista. Mm, Entonces cada uno tiene que ir viendo cuáles son sus recursos y ponerlos al servicio, y si siente que ya se agotaron sus recursos, bueno, ir en pos de quién me puede prestar, mostrar, aprender nuevos recursos. ujú. Sí, ciertamente. Y también me gustaría sumar que, hablando del campo, hablaste hace un rato de este concepto tan importante en constelaciones que es el campo, y ciertamente este es un campo tan colectivo el que estamos viviendo, ¿no? El hecho Absolutamente. asombrosísimo de que esta cuarentena la compartamos no solamente todos los argentinos, sino todo el mundo o gran parte del mundo, sin duda también es como un paraguas que podemos vivir como una suerte de acompañamiento, ¿no? Como una pertenencia a un momento histórico particular y difícil, pero que no vivimos solos, ¿no? Absolutamente. Y creo que por esa dimensión que es algo tan colectivo y tan que nos atraviesa a todos, eh, me parece que, no sé, al menos mi sensación interna es que necesito como esperar un poco el devenir para Mm, comprender. Eh, Hay cosas que para mí, en mi experiencia como persona, como ser humano, como terapeuta, eh, las puedo comprender como una vez que pasaron. Y a veces cuando quiero comprender cosas en el medio del proceso, quizás me confundo más. Pero eso es como, no sé, una aproximación a las experiencias que cada uno tiene en la vida. Mm. claro, absolutamente. Acá Griselda Martinoli pregunta cómo se trabaja en las constelaciones familiares desde la adopción cuando no se tienen datos de los padres biológicos, cómo se sana. Bueno, digamos, es de la misma manera. Lo primero es que frente a una adopción, depende quién sea el que pide, ¿no? Como una constelación y qué necesita y por qué la pide, pero creo que lo importante es, así como que lo primero que hubieron padres que posibilitaron que tu vida se despliegue, eso, como esto quiere decir, como esos que de alguna manera sostuvieron la vida, te dieron lo necesario para que la vida se despliegue. Entonces estos son los primeros, los que digamos, no los primeros, digamos, son los que pondríamos en una constelación primero, porque fueron tus padres adoptivos los que sostuvieron la vida, ¿sí? Y después pondríamos representantes para esos padres biológicos, aunque no sepamos quiénes son, eh, porque existieron. Entonces, trabajamos con los movimientos que van sucediendo, ¿no? Si, eh, porque a veces suceden cosas muy profundas, a veces muy amorosas, a veces muy dolorosas, eh, a veces de reconciliación. Entonces, eh, muchas veces para los, los hijos o las hijas adoptivas, ver algo de ese movimiento de reconciliación, pero siempre que el alma puede incluir todo lo que forma parte de sí, después de quizás un primer momento de dolor, siempre hay alivio porque hay algo que se enriquece. Y si hay como enriquecimiento en el alma, algo va mejor. Mm, tal cual. Acá pregunta Carelia, ¿cómo se relaciona el no poder concretar un embarazo con las constelaciones? Bueno, muchas veces vemos que hay hechos de destino que no se concretan, muchas veces por lealtades. Y muchas veces no se concretan porque están como digamos en el mapa de destino de una persona. Eh, Mm, entonces quizás en una constelación podemos ver si algo que está
frenado, interrumpido, dificultado, es porque hay una lealtad, por quizás una lealtad a, no sé, al padre, a la madre, a un ancestro, a que no está posibilitado ser padre o ser madre de determinada manera. Entonces muchas veces podemos ver si esa, digamos, esa dificultad es algo que tiene que ver como, podríamos decir, un síntoma sistémico o es algo como si fuera un hecho de destino de la persona, que la persona tiene que ver cómo lo afronta. A veces eso puede ser, hoy en día hay muchos medios para poder como superar eso y a veces a pesar de todos los medios para superarlo, aún así tampoco se puede. Entonces, eh, también hay que ver cuál es el sentido de esa experiencia para esa persona. Claro, muy, muy interesante. Y acá también pregunta si se pueden hacer virtuales las constelaciones. Bueno, ahora, desde que estamos en este confinamiento, claro, estamos haciendo mucha experiencia, digamos, hay constelaciones de carácter individual que sí, bueno, siempre se podían hacer de manera, sobre todo con gente que está a la distancia, al menos yo siempre eso lo he hecho, y ahora estamos ya hace 3 meses investigando, explorando cómo es hacer una constelación grupal, que antes era en un grupo, con las personas, con las vivencias, cómo es hacerlo a nivel online, ¿no? Y estamos teniendo experiencias muy interesantes, como ese campo de información, como las sensaciones, como el mundo de la emoción también es como si viajara a los distintos lugares. Estamos haciendo mucha experiencia y bueno, estamos, no sé, como asombrados de, de los que vamos viendo. Claro, claro. Me imagino, porque toda la virtualidad nos está sorprendiendo a todos y nos está acompañando, la verdad, en este momento tan difícil. Y por ahí, dándole una vuelta, porque ya estamos sobre la hora, a lo que hablaste hace un Qué rato, lo que hablamos, rápido pasó. pasó rápido, sí. Sí. Es que hay muchas preguntas y me parece que ahora voy a ver si me faltó alguna, pero bueno, sí, hay algunas que son complejas, me parece, para el tiempo que nos queda. Si no se siente, dice Rubén, no me siento perteneciente a esta sociedad, ¿qué debo hacer? Bueno, es una pregunta casi existencial. Sí, Eh, entonces, creo que, digamos, Rubén, creo que lo primero es sentir, como hacerte una pregunta si te sentís perteneciente a la raza humana, como, que es como el primer eslabón, porque al estar acá, en este mundo, perteneces a la raza humana, a los seres humanos. Y para pertenecer a los seres humanos necesitaste, no sé qué edad tenés, pero si estás acá hablando, seguro que, casi seguro que naciste a través del cuerpo de un hombre y una mujer. Quizás dentro de 20 años ya eso tendríamos que preguntarlo, pero entonces hay como una pertenencia a la experiencia de ser un ser humano, una experiencia de sentirte perteneciente a una familia, porque entraste a través de una familia en este mundo, entonces yo iría como sanando esos niveles de pertenencia, desde lo más grande que es pertenecer a la raza y a la especie humana y pertenecer a una familia. Y después de ahí es como, bueno, mi sentido de, me siento perteneciente a mi propio cuerpo, me siento perteneciente a mis experiencias, me siento perteneciente eh, a mis grupos, y ahí iría como a ver si me siento, porque perteneciente a una sociedad. El riesgo, cuando uno no se siente perteneciente a algo, es que de alguna manera no cuida ni nutre eso. Entonces eso también hace que uno se empobrezca. claro. Y si me permitís, me gustaría sumar una capa más, Claro, que es la pertenencia a la naturaleza, ¿no? Que es muy, exacto, sí, muy previa a toda exacto. sociedad y que las sociedades van cambiando y la naturaleza nos sigue cobijando, ¿no? Así que eso Exacto. siempre está, el árbol más cercano alcanza para restaurar la pertenencia. Es Y como así, la pertenencia a la creación. Me siento perteneciente a la creación, eso que está como por encima de todas las cosas, ¿no? Que ahí incluiríamos la naturaleza, sin lugar a dudas. claro, y como una práctica sencilla, simplemente salir y mirar el cielo y salirnos un poquito del devenir coyuntural, nos pone un poquito más cerca de percibir esa eternidad que está inscrita en la naturaleza. Acá pregunta Carola Weiss, retomando lo que preguntó antes, ¿cómo se juega? Perdón, estamos haciendo un ping-pong, pero ¿cómo juegan
cómo juegan en esto las mujeres que alquilan su vientre, cuando hablábamos de los fenómenos de la modernidad, ¿no? ¿Qué, qué se puede decir desde las constelaciones de ese fenómeno? Es difícil hablar de hechos sin tener como los hechos como en la interacción. Mm, Eh, pero, por ejemplo, cuando una, digamos, primero no sé desde dónde viene la pregunta, claro, pero si una mujer decide alquilar su vientre, lo importante es que ese vientre está haciendo posibilidad para que una vida aparezca y venga en este mundo. Y a la vez, eso está posibilitando que otra persona tenga un hijo a través de ese vientre. ujú, Claramente esto toca temas muy complejos, sensibles, éticos, morales, depende cada uno en su macro y en su mundo de pensamiento, pero le pondría como la misma categoría que dije antes. Eh, formaría parte, eh, formaría parte, mm, porque eh, fue parte de del eslabón de las posibilidades. ujú, Entonces, hay un vínculo, eh, por más que desde el punto de vista de las normativas, la legalidad, hay una renuncia eh, a, no sé no sé cómo se llama desde el punto de vista legal, jurídico, eso, pero sé que hay una renuncia, un reclamo, pero desde el punto de vista de la vinculación, desde el punto de vista del alma, alguien te posibilitó tener la experiencia de ser papá o mamá. Entonces eso tiene que tener un lugar. mm, claro. Bien, bueno, yo no quiero abusar de ti con todas las No, preguntas que no. estamos haciendo, porque bueno, siguen apareciendo, ¿no? Las relaciones de pareja con mucha diferencia de edad, si eso es posible o si es un desorden. Me parece que sigue el tema del orden rondando. ¿Querés, Bueno, yo querés creo que contestar no hay esto? que, no hay que confundir el orden como con, con cuestiones de creencias o mandatos o juicios. Mm, Eh, el orden, cuando Hellinger habla de orden, dice que hay un orden que está preestablecido. Eh, que es, que es el orden jerárquico, que primero está una cosa, después está otra, después está el otro, y que eso no se puede cambiar, está dado. Que entonces, que hay un orden que es el orden de la pertenencia y que te sientas o no perteneciente, formas parte. Y que nadie te puede quitar la pertenencia aunque te excluyan, ¿no? Por ejemplo, en, en el cristianismo, cuando se excomulgaba a alguien, se le quitaba la pertenencia, ¿no? Es como, por más que se le quitaba la pertenencia, nadie le quita su pertenencia, su vinculación con Dios. mm, Podés perder la pertenencia a un grupo, pero nunca a tu relación con Dios. mm, Eh, entonces, orden no tiene que ver con juicios, con creencias, con mandatos morales. Eso después son cuestiones muy personales de la conciencia personal de cada uno. ujú, Entonces, si una mujer o un hombre tiene una relación con alguien que de diferencia 30, 40, 20 años, son cuestiones de, no sé, del destino de cada ser humano. Eh, y si ese destino está al servicio de que algo se despliegue, bueno, tendré que rendirme a ese misterio. ¿Cómo voy a saber yo más de eso que esas personas? ujú, claro. Bien, por ahí podríamos cerrar con un concepto que venimos sobrevolando, que ¿Sí? bueno, es el de la pertenencia, pero sobre todo en este momento que estamos viendo en esta circunstancia tan particular, hasta qué punto, dos cosas me pregunto, ¿no? Hasta qué punto la trama de los ancestros nos puede albergar, dado que han vivido circunstancias como estas y otras peores, y por otro lado, cómo la trama comunitaria nos puede albergar, ¿no? La actual, la contemporánea. ¿Te Ujú. parece hacer alguna alusión a esto? Bueno, yo creo que la trama de los ancestros un poco lo dije antes, ¿no? Creo que claramente nos pueden albergar porque eh, pasaron algo muy significativo, que ya atravesaron el umbral de la muerte. Mm, Entonces, en- donde sea que esté esa conciencia,
tienen una sabiduría más grande que la mía. Entonces, desde ese punto de vista, todos los que ya atravesaron el umbral de la muerte entran en un campo de información mucho más grande del que estoy yo acá. mm, Eh, que, que más o menos cuando pienso en atravesar el umbral de la muerte puedo decir muchas cosas, pero cada vez que tuve una experiencia cercana por alguna razón, mucho de eso que sentía o pensaba estaba, pero también me aparecieron muchas cuestiones ligadas a que no quiero atravesar ese umbral y a la vez acepto. Entonces, en ese sentido creo que sí nos pueden sostener. mm. Claro, y yo me refería concretamente también al hecho de que han vivido situaciones históricas como pandemias, exilios, Sí, que claro, parecen tan difíciles de imaginar hoy cómo atravesarlas y sin embargo tenemos no tan lejos, ¿no? Historias de quienes las sobrevivieron y las pudieron. exacto. eh, Creo que en la charla que tuvimos sobre el duelo conté, ¿no? Como las experiencias de mi abuela en el medio de, durante años de guerra, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestros ancestros tuvieron experiencias y las atravesaron, mejores, peores, pero la vida siguió. Entonces, digamos, en todas las tradiciones chamánicas, por ejemplo, siempre se invocan a los ancestros como los sabios, porque Ujú, tienen una sabiduría de lo que ya vivieron. ¿Mm? Los, claro, los abuelos, se llaman los abuelos, los sabios, los que saben. Muchas veces en las constelaciones ponemos un representante de aquellos que saben en mi sistema familiar, eh, los sabios de mi sistema familiar, porque los hubo seguramente, aunque no los haya conocido. claro. Y Marcela, si a alguno le queda algún conocimiento de estos ancestros por haber pasado experiencias parecidas, o es, Podríamos decir que en el inconsciente familiar seguramente sí, claro, seguramente sí. mm, sí. Em, bien. Hay em, un texto que me gustaría leer como para cerrar o antes de cerrar, que por tiene que ver con favor, esto del orden y el amor, ¿sí? Pero no dale. sé si vos querías decir algo antes, ¿sabes? No, no, solamente que han habido varios que preguntaron por prácticas, y si bien hoy era una charla, no era un taller, pero quería preguntarte para contestar si hay prácticas que vengan de la mano de las constelaciones que se pueden hacer de manera autónoma o si siempre son parte de la disciplina de las constelaciones. Hay prácticas. Bien, digamos, hay un método que se hace obviamente guiado por un constelador, ¿no? Que eso lo estamos haciendo y lo hacemos de manera online por ahora, eso sí, por supuesto, pero hay muchas prácticas que pueden ser como, decirlo de alguna manera, como hechas por uno mismo, Sí, ¿no? a eso me Eh, refería. entonces, creo que un poco lo que fui diciendo, ¿no? Si yo puedo como mirar un poco hacia atrás, ¿no? Selinger, ¿no? Nos enseñó así, como detrás de mi lado derecho están todos mis ancestros paternos, detrás de mi lado izquierdo todos mis ancestros maternos. Quizás si puedo, no sé, puedo hacer una meditación, puedo imaginarlos, puedo, así como en esos cuadros de la infancia que estaba un niño con el ángel de la guarda atrás, bueno, también puedo imaginarme a todos mis ancestros atrás, con la fuerza de la vida que viene a través de ellos, que algo como ese río de montaña que baja toda esa información. eh, y puedo hacer muchas cosas solo, puedo poder mirar y decir, bueno, a los que no puedo hacer una meditación y puedo decir a todos los que en mi sistema no tuvieron un lugar, les doy un lugar, aunque no los haya conocido, a los que fueron excluidos, lo siento, cuando alguien sabe que una familia fue, no sé, afectó a la familia de otro, puedo decir, o a una cultura, o a un pueblo, lo siento por lo que mis antepasados hicieron con los tuyos, y en tu nombre voy a hacer algo bueno con mi vida, o en tu nombre voy a hacer algo para reparar eso. Claro que hay muchas cosas que se pueden hacer, aparte de la práctica. La práctica es un lugar donde uno puede hacer ese proceso de sanación y de comprensión, pero el conocimiento que aportan las constelaciones, que para mí se junta mucho con una mirada espiritual, nos permiten hacer muchas cosas, Sí, muchas sí, cosas.
esa práctica que mencionaste, encarnada, la he hecho en los talleres, la de ir tomando primero hacia un lado, después hacia el otro, los lugares de los ancestros maternos y paternos, adoptando alguna postura que los traiga, es muy potente. No sé si es para recomendar que lo hagan solos, porque la verdad que las emociones, ahí Andrés se debe acordar de alguna vez que lo hemos hecho en alguno de los talleres, es muy potente lo que ocurre, es mejor hacerlo acompañado, o por lo menos con alguien a mano, por si genera mucha emoción, pero sí, me parece que hay prácticas, y solamente mencionar que también el arte, escribir una poesía, también es una manera de honrar y de simbolizar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Nombrarlos, escribir, dedicarles algo, ofrendarles, decir, bueno, no sé, ofrendo estas flores para ustedes, muchas cosas, muchas cosas uno puede hacer. Es como un poco lo que hablaste también en una de tus charlas, como cómo crear esos rituales en la vida cotidiana. Entonces, las constelaciones son un ritual. Y dentro de ese ritual hay muchos rituales que uno puede hacer. Puedo sembrar, puedo ofrendar, puedo encender una vela en nombre de, ¿no? Si sé que tuve un hermano no nacido que nunca fue reconocido, digo, bueno, voy a encender una vela en tu nombre. Puedo, no sé, si tengo una práctica espiritual, puedo decir, bueno, te voy a dedicar un rezo, voy a dedicarte, no sé, este canto de mantras, voy a hacer una misa en tu nombre. Muchos rituales cotidianos es para integrar y sanar esas cuestiones que nos marcan en nuestros sistemas familiares. Perfecto, Gustavo, clarísimo. Gracias y te Bueno, escuchamos tu texto con mucho gusto. bueno, dice, el amor llena lo que el orden abarca. El uno es el agua, el otro el jarro. El orden recoge, el amor fluye. Orden y amor se entrelazan en su actuar. Como una melodía al sonar, se guía por las armonías. Así el amor se guía por el orden. Y como el oído difícilmente se habitúa a las disonancias, por mucho que se expliquen, así nuestra alma difícilmente se habitúe a un amor sin orden. Algunos tratan a este orden como si no fuera más que una opinión, que pueden tenerla o no tenerla a su gusto. En realidad, sin embargo, el orden nos viene dado. Actúa aunque no lo entendamos. No se lo idea, se lo encuentra. Lo conocemos, igual que el sentido y el alma, por su efecto. Qué hermoso, precioso. Gracias. Muchísimas gracias. Gustavo, hay quienes han preguntado dónde te pueden ubicar, si quieren hacer algún trabajo con vos, ¿podrías dar algún Sí, nosotros dato? tenemos, nos pueden buscar a través del Instagram, una escuela de formación, Espacio Dragma, en la página de Espacio Dragma nos pueden conectar, bueno, todas esas vías de acceso, ya Acá sea lo por estoy Espacio escuchando. Dragma, me pueden buscar en mi Facebook, me pueden buscar en mi Instagram. Perfecto, buenísimo. Espacio de Dragma, ya lo saben entonces. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Siempre es un placer conversar con vos. Está todo el mundo muy feliz. Después te mandamos un extracto del chat para que puedas ver las cosas lindas que te están diciendo. Ay, qué amor, gracias. Antes de, igual, gracias y ojalá que se repita, sigamos explorando juntos. Eh, y creo que Luz quiere compartirles algunas de las próximas charlas, así que quédense un momentito ahí y después cerramos como siempre desmuteando las cámaras para que todos te puedan saludar, ¿sí? Un segundito. Luz, te escuchamos y después cerramos, ¿te parece? En ese espacio. Así que Fabi, si nos querés comentar un poco más, bienvenido.
Bueno, gracias. Ya lo anticipé un poco, pero lo recuerdo acá. Vamos a estar trabajando o explorando juntos la idea de la exclusión, precisamente, del prejuicio, de la discriminación, y sobre todo vamos a hacer foco en los sutiles actos de exclusión, no los más abiertos y groseros que son más evidentes y tienen un poco más de prensa, sino esos que por ahí no notamos y de los que a veces participamos sin quererlo. Así que ese es el tema del domingo, La indiferencia, ¿no? Es un acto de exclusión por fuerte. ejemplo. Sí, Sí, claro. pero también a veces hay cosas que hacemos o decimos con las mejores de las intenciones que pueden hacer que el otro se sienta juzgado. Así que tema profundo, difícil, pero necesario, sobre todo por las cosas que están pasando, así que, y vamos a tener testimonios además, eso no lo dije, porque estamos lanzando una campaña antidiscriminación que se llama Ver para Crecer, y ahí vamos a estar trayendo testimonios de gente que desde distintos lugares vive la exclusión y la discriminación. Entonces, varios de ellos los invité el domingo para que algo de lo Qué que bien. viven. Qué bueno, como el programa, ¿no? Que estuvo muy lindo Gracias, de ver gracias. para crecer. Bueno, gracias por la invitación, gracias por esta charla. Muchas, muchas gracias a todos por estar acá, por el interés, por compartir y bueno, que hagamos de la vida una vida más bella. Así sea, así sea. Y si quieren, los invito a que se vayan desmuteando para poder saludar en voz, a viva voz, ¿sí? Así, Bueno, y prendan las cámaras así se puede ver, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, gracias. Gus. Gracias, Gracias, Gus. Gracias, Gus. Gracias. Gracias. Fabi, gracias, Gracias. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gus. Gracias. Gracias, Gus.